Genios de las finanzas. El de Wilma Sos quizá no sea un nombre muy conocido por el gran público, pero la aportación al sector financiero de esta mujer activista fue fundamental a mediados del siglo pasado. Ella dio voz a los accionistas minoritarios para que tuvieran un mayor peso en los órganos de gestión de las empresas y también luchó porque las mujeres tuvieran más peso en los ámbitos de decisión y en los ámbitos de dirección de las compañías. Se ganó a pulso el calificativo de tábano, que es como los ingleses denominan a los accionistas más modestos. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar sobre Wilma Sos y para ello está conmigo Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que podemos leer todas las semanas en el periódico. Bienvenida, Clara. Gracias, Amaya. Bueno, hemos comentado que Wilma Sos dio voz a los accionistas minoritarios, también a las mujeres. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se metió en este camino Wilma Sos? Sí, de alguna manera hizo de la defensa de los minoritarios su modo de vida. Estaba curtida en el campo de las relaciones públicas y bueno, se dio cuenta de que empresas como AT&T, grandes empresas de Estados Unidos, tenían en sus accionistas minoritarios eran sobre todo mujeres, ¿no? En aquella época donde el peso del capital estaba en manos de minoritarios, no de grandes fondos como ahora, pero que sin embargo estas mujeres no tenían ninguna representación. Así que bueno, inició una cruzada para que ganaran peso no solo en el Consejo, sino también en los órganos de gestión. Bueno, los resultados en cuanto a la brecha de género fueron desiguales, pero es verdad que su papel fue determinante para poner al minoritario en la primera fila. Claro, hoy se habla mucho del gobierno corporativo, del buen gobierno corporativo, pero es un concepto relativamente nuevo y creo entender que Wilma Sos tuvo mucho que ver, ¿no?, en ese concepto de buen gobierno que tenemos ahora. Sí, era un poco la idea, ¿no?, que empezaba a palparse, sobre todo entre esos accionistas minoritarios, cada vez más frecuentes en la gran empresa estadounidense, pero era una época en que las empresas hacían las juntas en lugares inaccesibles precisamente para evitar este aleteo de los tábanos, ¿no?, que comentábamos antes. Pero bueno, Wilma Sos quiso cambiar esto y bueno, su lucha era porque la información fuera transparente, que se contestara a las preguntas de los minoritarios y que realmente fueran unas juntas dinámicas y activas, ¿no? Claro, creo que las herramientas y el camino que siguió Wilma Sos para llevar a cabo esa tarea fue un tanto extravagante, ¿no? Sí, bueno, es que ella sabía que tenía que llamar la atención, ¿no?, del público en general, de los medios, entonces, bueno, iba con muchísimas preguntas a las juntas y muchas veces iba con un megáfono para ser escuchada, ¿no? Una de sus apariciones más sonoras fue en una junta de la cadena CBS a la que acudió vestida de señora de la limpieza con una fregona para poner de relieve una sucesión de escándalos, ¿no?, que se habían producido en la cadena. Todo esto, bueno, generaba desprecio entre muchos directivos, sobre todo varones, pero a la vez cierto reconocimiento que fue calando poco a poco la defensa del minoritario. Ese reconocimiento lo consiguió gracias a su lucha. ¿Cómo fue? ¿Quién reconocía, quién alababa a Wilma Sos? Sí, costó porque claro, era muy molesta, ¿no? Pero bueno, unos días antes de su muerte fue a una junta de accionistas de New York Times y su presidente la reconoció como una persona que siempre había tratado con mucha dignidad y orgullo, ¿no?, a los minoritarios y a los que siempre había tratado de defender, ¿no? Todo eso, pues, caló en la sociedad. Luego, además, tenía un programa de radio en la que defendía muchísimo la educación financiera, especialmente entre las mujeres, a las que advertía que muchas de ellas probablemente serían viudas algún día y que tenían que saber manejar la fortuna del marido, sí, ¿no? Sí. Hemos hablado antes del buen gobierno corporativo y tú has comentado que los directivos de las empresas intentaban evitar el aleteo de los tábanos cuando se reunían. Me gustaría que me contaras cómo era entonces el concepto de buen gobierno, si es que lo había, y cómo funcionaban las empresas, si había normas o no en relación a los accionistas minoritarios. Bueno, poco a poco empezaba a despuntar este concepto. Se había sucedido
recientemente el crack del 29 y la Gran Depresión, y había habido cambios regulatorios importantes, ¿no? Había nacido la SEC, que es la CNMV estadounidense, destinada a garantizar el cumplimiento de estas normas. Lo que pasa es que al principio eran muy básicas, eran pues que no se manipulara la información, que el accionista tuviera acceso a las cuentas y bueno, poco más. Sí, la preocupación por otros campos igual más concretos llegó más tarde, ¿no? Sí. Poco a poco grandes empresas como IBM o Johnson & Johnson empezaron a elaborar códigos un poco más profundos y más elaborados en las que ya ponían de relieve la independencia de los directivos, el respeto entre compañeros, la responsabilidad también en la comunidad. Poco a poco pusieron las piedras de lo que hoy es el buen gobierno corporativo. Poquito a poco, ¿no? Como bien decías tú, hasta llegar a convertirse casi en un reclamo, ¿no? No solo de cara a los accionistas, sino también de cara a los consumidores. Sí, bueno, ya si una empresa no cumple ciertos estándares, pues probablemente no tendrá demasiado éxito, ¿no? Entre los accionistas. Bueno, hubo un informe Cadbury que se publicó en Reino Unido en 1992, en el que ya se empezó a poner de relieve la clara división de responsabilidades entre el presidente y el consejero delegado, o que el consejo debe estar sobre todo dominado por directivos externos, solo que no era de obligado cumplimiento y ya se sabe que lo que no se exige pues no muchas se veces cumple no se muchas hace. veces. Exacto. Tuvo que llegar otro escándalo que fue el caso Enron, cuando ya se empezaron a poner más serios con el tema. Y ya poco a poco se fueron imponiendo más reglamentos, como una mayor paridad entre hombres y mujeres, la responsabilidad de los directivos, la remuneración, que también tiene que ser aprobada, bueno, poco tal y como lo conocemos hoy, ¿no? ¿A qué empresas tuvo en su diana principalmente durante su carrera como activista? Sí, hubo muchas, pero bueno, la industria siderúrgica, que tal vez en aquella época era de las menos modernizadas, fue el foco de la diana, ¿no? De esos, una vez acudió a una junta de US Steel vestida con un traje victoriano, un poco para demostrar una mentalidad anticuada de la empresa, a la que llevaba 2 años reclamando que pusieran una mujer en el consejo. Y creo que también Ford fue otro de los objetivos de sus performance, ¿no? Sí, la industria automovilística en general. A una junta de Ford fue con un escudo medieval y a General Motors fue en silla de ruedas y llena de vendajes, un poco para acusar la falta de seguridad de los coches, y esa junta, que fue súper comentada y muy polémica, en 1970 duró 7 horas nada menos. Madre porque mía. No paraba de hacer preguntas. Bueno, pues podemos decir al menos que fue una estrategia eficaz. Vamos, sí, salió, todo el mundo se acuerda y seguro que en General Motors se siguen acordando. Y no solo por eso, sino porque el sector financiero, tal y como lo conocemos hoy en día, pues le debe mucho a Wilma Sos y a su activismo en favor de los minoritarios y también de las mujeres. Pues hoy en Genios de las Finanzas hemos hablado sobre su legado, sobre la historia de Wilma Sos. Muchísimas gracias, Clara. Gracias, Amalia. Y muchísimas gracias a ustedes también por escuchar cada semana Genios de las Finanzas.